Tengo 80 años. Durante 52 años serví como rabino en una de las congregaciones ortodoxas más respetadas de este país. Presidí bodas, funerales y circuncisiones. Enseñé la Torá a 3 generaciones de familias. Dirigí el Seder de Pesaj en mi hogar y en mi sinagoga, año tras año, con la convicción absoluta de que estaba transmitiendo la tradición más sagrada de toda la historia humana. Pero hay algo que nunca te dijeron, algo escondido dentro de los mismos rituales que las familias judías realizan cada año en la mesa de Pesaj. Algo sobre el afikomen, algo sobre el cordero, algo sobre las 4 copas de vino que las autoridades rabínicas han pasado 2000 años ocultando cuidadosamente a su propio pueblo. Lo encontré y cuando lo hice, perdí todo. Mi congregación, mi título, mi familia, mi posición en la comunidad donde fui honrado toda mi vida. Pero encontré algo que nunca tuve en 52 años de servicio religioso. Encontré la verdad sobre hacia quién el Seder de Pesaj siempre apuntó. Quédate conmigo. Lo que estoy a punto de decirte cambiará la manera en que lees la historia más antigua del mundo. Nací en una familia rabínica en la Ciudad de México. Mi abuelo fue rabino. Mi bisabuelo fue rabino. La tradición corría por mi sangre como otros hombres heredan un oficio o un nombre. No elegí ser rabino de la manera en que un joven elige una profesión. Fui formado para ello desde el momento en que abrí los ojos. Mis primeros recuerdos son de las manos de mi abuelo levantando el plato del Seder, su voz recitando la Agadá en un hebreo que parecía provenir de un lugar más antiguo que el lenguaje mismo. En nuestro hogar, el Seder de Pesaj no era una cena religiosa, era el centro del universo. Era la noche en que la frontera entre el pasado antiguo y el presente se disolvía, cuando se nos ordenaba vernos como si nosotros mismos hubiéramos sido sacados de Egipto. Tomé ese mandamiento con absoluta seriedad desde que era niño. Aún lo hago. Entré al seminario rabínico a los 18 años y fui ordenado a los 26. Desde el principio fui conocido como un estudiante serio, un hombre que no podía acercarse a los textos con ligereza. Memoricé el Talmud como otros hombres memorizan direcciones. La profundidad de mi aprendizaje fue motivo de orgullo para mi familia y mi comunidad. Me casé bien. Me dieron una congregación de 300 familias a principios de mis 30 años. Cuando tenía 50, esa congregación había crecido a más de 700 familias. Era invitado a hablar en conferencias. Mi comentario sobre el Éxodo fue publicado y distribuido en comunidades judías desde México hasta Jerusalén. Entendía el Seder de Pesaj, o eso creía, con una completitud que muy pocos rabinos vivos podrían igualar. Lo que no entendía, lo que ninguno de nosotros entendía, o quizás lo que algunos entendían y elegían enterrar en silencio.
era que el seder que realizábamos era un plano, no un memorial, un plano. Cada elemento apuntaba hacia adelante. El cordero sin defecto, sacrificado al anochecer. La sangre en los dinteles de las puertas, esparcida con una rama de hisopo. El pan sin levadura, hecho sin levadura porque no había tiempo para que la corrupción entrara. Los 3 trozos de matzá, el del medio roto, envuelto en un paño blanco, escondido y luego buscado por los niños y rescatado antes de que la comida pudiera concluirse. Las 4 copas de vino, cada una representando una promesa divina diferente. Había explicado todos estos elementos cientos de veces. Tenía las explicaciones memorizadas. El cordero representaba la provisión de Dios. La sangre representaba protección. El matzá representaba prisa y pureza. El aficomén, el matzá escondido y rescatado, representaba, y aquí es donde todo rabino que conocí se volvía vago, representaba algo relacionado con la conclusión, con el postre, con el final de la comida, nada más. La explicación siempre era delgada, exactamente en ese punto, y yo siempre seguía adelante, sin examinar por qué. El día que dejé de seguir adelante fue cuando tenía 62 años. Un joven de mi congregación, un erudito, alguien a quien yo había mentoreado personalmente, me trajo una pregunta que nunca había recibido en 36 años de enseñanza rabínica. Había estado estudiando la Misná y se había encontrado con las antiguas discusiones sobre el aficomén. Y había notado algo. Había notado que la descripción ritual del aficomén, roto, envuelto, escondido, buscado, encontrado, rescatado antes de que la comida pudiera completarse, coincidía con una exactitud difícil de atribuir a la coincidencia, con la descripción de una figura en las escrituras cristianas. No lo dijo de manera acusatoria, lo dijo como un estudiante serio trae un texto difícil a su maestro. Simplemente puso las 2 descripciones, una al lado de la otra. Me miró y esperó. Lo despedí, no con aspereza, pero con firmeza. Le di la explicación estándar. Le recordé la prohibición de involucrarse con esos textos. Lo redirigí al comentario talmúdico. Se fue satisfecho, creo, pero yo no estaba satisfecho. Porque había pasado 36 años explicando el aficomén sin nunca haber hecho la pregunta que él acababa de hacer. Esa noche, solo en mi estudio, con todas las puertas cerradas, comencé a leer. Los 3 trozos de matzá. La explicación rabínica los atribuye a los 3 patriarcas o a las 3 divisiones de Israel. Pero los textos son inconsistentes. No hay una única fuente autoritativa. El trozo del medio siempre es roto, siempre escondido, siempre el que los niños buscan. ¿Por qué el del medio? ¿Por qué no el primero o el tercero? El aficomén, la misma palabra tiene orígenes disputados. Algunos dicen que es griego para lo que viene después. Otros dicen que se refiere al que viene, al que ha de venir. Una comida no puede terminar hasta que se encuentre el aficomén y sea devuelto.
Ninguna conclusión es posible sin él. El Cordero de la Pascua debía estar sin defecto, sin un solo hueso roto. Y cuando los soldados romanos vinieron a quebrar las piernas de los hombres crucificados esa tarde de Pascua fuera de Jerusalén, no rompieron las piernas del hombre en el centro, porque ya había muerto. Había leído ese pasaje en el Evangelio de Juan. Lo había descartado durante 50 años. Esa noche ya no podía descartarlo. Había más. Cuanto más leía, más encontraba. El Cordero Pascual debía ser seleccionado el 10º día del mes y guardado hasta el 14º, 4 días de inspección pública para certificar que era sin defecto. El hombre que entró a Jerusalén el 10º de Nisan, 4 días antes de esa Pascua, fue públicamente examinado por fariseos, saduceos y herodianos, cada uno intentando encontrar un defecto en él, cada uno fallando. Entró montado en un asno, como lo había escrito Zacarías. La multitud lo recibió con ramas de palma y las palabras del Salmo 118, que es el Alel, el mismo salmo cantado en cada seder de Pesaj. Era toda la misma historia. El seder que realizábamos cada año no era un memorial del éxodo de Egipto, era un guión escrito de antemano para algo que aún no había ocurrido cuando Moisés lo observó por primera vez. Cada detalle encajaba con una precisión que ningún autor humano habría podido planificar a lo largo de 1400 años de historia. El momento de la crucifixión era otra pieza que no podía soltar. El Cordero Pascal debía ser sacrificado por la tarde del 14º de Nisán, entre las 3 y las 5 horas. Los evangelios registran que ese hombre murió a las 3 de la tarde del 14º de Nisán, exactamente la hora en que los sacerdotes del templo estaban sacrificando los corderos en el atrio del templo. En el mismo momento, en la misma ciudad, el sumo sacerdote estaba en el templo declarando el sacrificio completo, y en el monte fuera de la ciudad, el hombre en la cruz pronunció sus últimas palabras y murió. Me quedé con eso por mucho tiempo. El nombre de mi hijo era David. Tenía 44 años cuando lo llamé a mi estudio y le conté lo que había estado estudiando en secreto durante 3 años. No le había dicho a mi esposa, no le había dicho a ningún colega. Había cargado esas lecturas solo, como se carga algo que sabes que destrozará el mundo cuando caiga. David se sentó frente a mí con la expresión de un hombre viendo a su padre convertirse en un extraño. Le mostré los textos, le mostré las correspondencias, el aficomen, el cordero sin defecto, el hisopo usado para esparcir la sangre, el mismo hisopo levantado a los labios del hombre moribundo en la cruz. La tercera copa de vino, la copa de redención, tomada por Jesús en la última cena, que era ella misma un seder de Pesaj, e interrumpida. Nunca bebió la cuarta copa. Dijo que no la bebería de nuevo hasta que llegara el reino de Dios. Cada elemento del seder que realizó esa noche apuntaba hacia lo que estaba a punto de sucederle.
y cada elemento que la tradición rabínica había pasado 2000 años explicando, estaba cuidadosamente explicado en una dirección que alejaba de esa conclusión. Esos 2 años antes de hablar con David fueron los más largos de mi vida. Continué conduciendo mi congregación con una presencia exteriormente normal, presidiendo los servicios del Shabbat y enseñando las clases de Talmud, mientras cargaba por dentro lo que había encontrado. Hay una fractura interior particular en pararse frente a una comunidad a la que has servido toda la vida, sabiendo que guardas un secreto que cambiaría todo lo que creen saber. David se levantó antes de que yo terminara. Me dijo que había estado leyendo propaganda cristiana, que tenía 80 años y quizás mi mente ya no era lo que era, que no repetiría lo que había dicho a nadie, pero que necesitaba dejar de leer esos textos inmediatamente y hablar con un colega o con un médico. Salió de mi estudio y me quedé solo en el silencio que sigue al final de algo. No volví a hablar con David sobre esto durante 2 años. Lo que siguió en mi congregación fue el lento y frío proceso de aislamiento institucional. No había hablado públicamente sobre mis lecturas, pero había cambiado y mi congregación lo sentía. Mis sermones eran menos seguros. Mi comentario sobre la Pascua ese año era diferente de maneras que no podía explicar sin explicarlo todo. La gente comenzó a hablar. Un miembro senior de la congregación se acercó a la junta directiva. Se plantearon preguntas sobre mi aptitud espiritual. El proceso se llevó a cabo con la discreta dignidad que nuestra comunidad reserva para situaciones difíciles que involucran figuras respetadas. No fui condenado públicamente, fui gentil, firme, irresistiblemente apartado. Mi título permaneció formalmente intacto, mi acceso a la congregación no. Después de 52 años, fui agradecido y pedido que me retirara. Mi esposa no me dejó, pero la vida que habíamos construido juntos, las cenas del Shabbat, las reuniones de las festividades, la comunidad que nos había rodeado como una corriente cálida durante 5 décadas, esa vida terminó en silencio. Nuestros hijos ya no traían a nuestros nietos a nuestra casa para Pesaj. Las invitaciones de otros rabinos y académicos dejaron de llegar. No había sido públicamente acusado de nada. Simplemente me había vuelto invisible de la manera en que las comunidades hacen visible la exclusión de las personas que han decidido excluir. Encontré la Agadá en una caja que había pertenecido a mi abuelo. No era la versión limpia e impresa que había usado toda mi vida. Era vieja, frágil, manuscrita en algunos lugares, con anotaciones en los márgenes que nunca había podido leer claramente de niño. Podía leerlas ahora. Mi abuelo había estudiado estas mismas preguntas. Había encontrado los mismos textos. Había escrito en los márgenes de su libro de Pesaj, el libro que usaba cada año para guiar a su familia a través del Seder, el nombre Yeshua. Lo había escrito en silencio, con una letra casi demasiado pequeña
para ver sin sostener la página a la luz. Y luego lo había tachado. Lo había tachado y escrito encima y había seguido realizando el seder el resto de su vida. Sostuve esa página durante mucho tiempo. Pensé en lo que cuesta tachar un nombre. Pensé en todos los rabinos a lo largo de todos los siglos que se sentaron donde se sentó mi abuelo, que vieron lo que él vio y que lo tacharon y siguieron adelante. Y luego pensé en el joven que había venido a mi estudio con la pregunta que no podía responder, y en la noche que debió haber pasado tachándolo él mismo antes de venir a mí con ella. Y entendí que el silencio no era accidental, era estructural. Estaba construido en la transmisión de la tradición. Era el tachado, año tras año, generación tras generación, del nombre hacia el cual el propio Seder no podía dejar de apuntar. Encontré a Yeshua, Jesús, a los 78 años, no a través de un evangelista, no a través de una iglesia, a través de la Agadá que había leído 400 veces sin ver lo que había en ella, a través del afikomen, el trozo de pan roto, escondido y rescatado que mis hijos habían buscado todos los años de sus infancias sin saber lo que buscaban. No puedo deshacer los años. No puedo volver a mi congregación y decirles lo que encontré, porque nadie de ese mundo lo recibiría de mí ahora. Pero puedo decírtelo a ti. Puedo decirte que el Seder de Pesaj no es un memorial de algo que sucedió en Egipto. Es una profecía sobre algo que sucedió en Jerusalén. Es una profecía cumplida con tal precisión, en tantos detalles específicos, que la única explicación para su ocultamiento es el miedo profundo e institucional de lo que ocurre cuando los judíos leen su propio ritual más antiguo y siguen hacia donde apunta. Suscríbete. Comparte este testimonio con alguien que necesita escucharlo. Comenta abajo y deja que esto sea un testigo permanente. La verdad que encontré al final de mi vida es la verdad que estuvo escondida en tu Agadá desde siempre.